Cambiamos de tema y tenemos que hablar de los femicidios en nuestro país. Hace minutos nada más presentábamos uno más, porque hasta recién la estadística hablaba de 72 mujeres que fueron asesinadas en lo que va del 2019, Simplemente en lo que va del 2019. 3 meses. Pero tenemos que sumar una víctima más, recién en Parque Barón mostrábamos, así que son 73 las mujeres. Siempre y cuando esa cantidad, que no es una cifra de números fríos, sino son vidas que se perdieron, mujeres que ya no están, algunos otros casos que muchas veces no trascienden y muchas veces, y por ahí después la invitada nos va a poder decir, que ni siquiera se conocen porque son hechos que suceden en zonas muy inhóspitas o muy marginales, que no llega a conocerse en profundidad lo que sucedió. Es triste, pero es también, me parece, una realidad que también hay que hacerse cargo y buscar un cambio en ese aspecto. Estamos hablando de una mujer cada 30 horas que es asesinada en nuestro país y de 52 chicos en lo que va del 2019 que se quedaron sin sus madres. Estamos con Silvia Ferreira, que es coordinadora federal de Mumalá. Mumalá es Mujeres de la Matria Latinoamericana. Silvia, ustedes piden declarar la emergencia. Claro, los datos hablan por sí solos, ¿no? Porque venimos haciendo este relevamiento en el Observatorio Mumalá de femicidios desde el 2015 y las cifras desde aquel ni una menos en aquel momento hasta hoy siguen aumentando, lejos de disminuir. El año pasado tuvimos 259 casos de víctimas de femicidios. Ahora en lo que va del 2019, como bien dijeron, 72, y ahora se suma uno más. Todos los días tenemos esta triste realidad y lejos de afinar el lápiz y profundizar las políticas que ya están en muchos casos sancionadas, el gobierno nacional no termina de entender la importancia de estas cifras y avanzar hacia una declaración de emergencia nacional. Eso es lo que estamos pidiendo en concreto. Estamos haciendo una campaña desde febrero de este año en todo el país para recoger firmas pidiendo justamente la sanción de un proyecto de emergencia nacional por violencia de género. Llevamos más de 70.000 firmas ya juntadas, las vamos a presentar en el día de hoy a las 5:30 de la tarde en el Congreso de la Nación, justamente para poder interpelar al Poder Legislativo y también a los otros poderes de la Nación para que se puedan llevar adelante medidas concretas que puedan avanzar con este flagelo que son los femicidios. ¿Qué significaría en la práctica la declaración de emergencia? La declaración de emergencia en realidad sería poner a la altura de las circunstancias un montón de dispositivos con objetivos concretos. Por lo menos el proyecto nuestro plantea eso. Son 14 puntos entre los cuales planteamos, por ejemplo, asignación económica, asistencia económica a las víctimas de género, hogares y refugios para que puedan rápidamente alejarse de ese círculo de violencia que las está condenando, asesoría letrada, jurídica para cada una de las personas que hagan su denuncia. Eso está hoy sancionado en una ley, pero no se hace efectivo. Dispositivos electrónicos para los agresores. Un programa de desarme para aquellos miembros de organismos de seguridad, de fuerzas de seguridad, que hay varios casos en donde utilizan ese arma para poder cometer los femicidios, y lo fundamental es aumentar el presupuesto que hoy destina el Gobierno Nacional para el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género. Ustedes saben, el año pasado en el presupuesto se disminuyó un 30% la partida presupuestaria destinada a este plan tan importante que va directamente a atacar las causas de los femicidios. Hoy solamente se destinan 11 pesos por mujer para poder llevar adelante todas las políticas que plantea el Poder Ejecutivo. Nada. No, claro, 11 menos que un pesos. pasaje de colectivo, Nada. la mitad. Claro. Veíamos Un caramelo. recién algunas de las estadísticas, ¿no? La mayoría de ellas, por ejemplo, aquí son intrafamiliares. Claro, el círculo íntimo, la mayoría entre parejas y exparejas, está en su hogar. O sea, las agresiones... Fíjate, entre el 24 y el 36, digamos, superamos ampliamente, ¿no? Claro, casi hay varios el 60%. proyectos presentados con respecto a esto de los hogares, de fomentar la creación de nuevos hogares. Son muy pocas las provincias que tienen dispuestos a la fecha este tipo de dispositivos. Nos parece que tiene que haber una decisión política sólida. Últimamente, en las últimas semanas, el Gobierno Nacional
anunció que se iba a destinar letrados, o sea, abogados y abogadas en algunas provincias solamente para poder llevar adelante el patrocinio jurídico. Nos parece que eso no es suficiente. Para la provincia de Buenos Aires se ha destinado solamente una persona, una abogada que atiende La Plata. 135 distritos que muchas veces es la provincia con mayores casos de femicidios de todo el país. No trascienden. De hecho, la semana pasada en Catamarca, en 3 días hubo 3 femicidios entre el jueves y el sábado. En uno el agresor fue detenido, en el otro se suicidó, en el otro se fugó y después lo detuvieron. Yo, con respecto a lo que te preguntaba Carla, la mayoría de los que ocasionan los femicidios es gente del entorno. En la gran mayoría de esos, sabiendo que son parejas o expareja, ¿son personas que atacan por primera vez o en la gran mayoría son casos que recibieron amenazas, que tienen alguna situación del hogar? Hay un porcentaje importante de todos estos casos que ya han hecho denuncia previa. O sea, ya ha sido alertada la víctima y el agresor ante organismos públicos, y sin embargo eso no ha servido para poder proteger su vida. Claro, porque cuando vos vas a una fiscalía de violencia de género, en primera hay una sola. Cuando vos vas, que queda muy lejos, no tiene asistentes sociales. Claro. El que notifica es un policía, si tiene tiempo. No, y en muchos casos... de día y a la mañana. No tenés que ir a la mañana, porque en muchos casos de se 7 a subestima 13. la denuncia que se hace. Nosotros sancionamos hace muy poco la ley Micaela, hace poco tiempo, Sí, me acuerdo. y eso realmente es una herramienta muy útil para poder capacitar y dar un enfoque de género a todos los organismos públicos que tienen que ver con este tipo de problemática, ¿no es cierto? Hay muchas veces que las mujeres van a los lugares, a las oficinas de la mujer, en los pocos casos en donde existe efectivamente una oficina que atienda al público, y bueno, hay veces que los funcionarios o las personas que las atienden no saben cómo asesorarle, cómo rotular el caso que se le presenta en la denuncia. Entonces hace falta poner en marcha todo un mecanismo en cada una de las instancias del Estado que hoy, le repito, en la mayoría de los casos están dispuestas las normas para que eso se lleve adelante. O sea, leyes hay, falta la autoridad de aplicación. Aplicación. Vendrían bien la sanción de algunas leyes, estas Sí, medidas. Capacitación también, Capacitación. No, pero ¿cómo es que, a ver, una comisaría de mujer funciona a la mañana? La fiscalía de violencia de tendría que tener género horario, funciona ya de 7 a arrancamos por 13. ahí. A las 13 una mujer a denunciar, no hay nadie. Claro. No hay nadie. Ni siquiera hay guardias, ni turnos, nada. Los fines de semana están cerradas. Tiene que decir haber todo un conjunto de dispositivos Claro. que coordinadamente se lleven adelante. Y aparte darías trabajo, Y inclusive. posiblemente más efectivas en cada comisaría, en cada fiscalía, más mujeres me refiero, y con un curso de preparación intenso también para saber cómo recepcionar y contener en ese Pero momento hay, a la víctima. pero hay mujeres y hombres que estudian asistencia social Seguro. y están capacitados para Seguro. hacerlo. El tema es que no los contratan. Seguro. Claro. Y una mujer de origen humilde, que realmente la mayoría son golpeadas de origen humilde, cuando hace la denuncia la maltratan. Primero va al juzgado civil, la maltratan. La manda a la Fiscalía de Violencia de Género, que queda a 4 colectivos. Llega tarde, tiene que ir al otro día. Claro. Y el violento está esperándola en la casa. La está esperando. Y mujeres que uno las ve golpeadas. Claro, otra medida muy útil sería la asistencia económica, porque no También. es menor, también muchas mujeres no tienen posibilidades de acceder a un trabajo como para poder alejarse de ese círculo de violencia que viven cotidianamente, y una asistencia sería una herramienta muy útil por un tiempo determinado, por lo menos hasta que pueda reinsertarse nuevamente en otro círculo y alejarse de la posibilidad de un femicidio, ¿no es cierto? Mira, ahí tenemos más estadísticas, ¿no? Son tremendas. 52 niños, lo decíamos, se quedaron sin mamá. Eso es un problema impresionante. En Terrible. el 2018... Sin mamá y sin papá. Nosotros Porque muchas relevamos veces el padre es el femicida. 282 niños y niñas se quedaron sin sus padres y sin su madre, y con el padre en muchos casos en situación de violencia o detenido, y las familias son quienes se tienen que hacer cargo de estos niños y estas niñas en una situación, en la mayoría de los casos, de mucha vulnerabilidad social. Entonces la asistencia social a lo que es toda la problemática es una urgencia que realmente lamentamos mucho que el gobierno no escuche lo que está pidiendo la Tiene sociedad. 11 pesos en el presupuesto. 11 pesos. Es una falta absoluta de 11 pesos respeto. con 30. Es Exactamente. desconocer la realidad argentina. Claro. Aparte, en el interior es mucho más violento. Cuando uno tiene la suerte de recorrer provincias, María Soledad era una chinita de las chacras, que estaba bien que sea violada. Los Patrón Costa violaban gente en Salta, y estaba bien, lo veían como algo normal. Cuando concurrías en la década del 90, no hace mucho, a una provincia donde moría una joven,
decían, es una chinita de las chacras en el norte. O sea que estaba bien que la hayan violado, matado, Lo que ella torturado. dice de la ayuda económica y haciendo referencia a lo que vos decís, y no es exagerado, muchas veces pasa que parte de la violencia que comienza por estos hombres es el sometimiento económico. Y las mujeres muchas veces, y es una realidad, no tienen el dinero necesario para movilizarse, Ni lugar, para pedir no. ayuda. Ni lugar. Exacto. Ni lugar a dónde ir. Mira, en Pilar el juzgado civil queda sobre Panamericana y la fiscalía queda en Derqui. Cuando vos vas al juzgado civil por cualquier trámite, ¿no? Y ves que llegan mujeres golpeadas porque no saben a dónde ir, pues las mandan de la comisaría de la mujer al juzgado civil, dicen, no, tenés que ir primero a la Fiscalía de Violencia de Género. Para llegar ahí tienen que tomarse tres colectivos. Claro. Tres. En la otra punta. Y demora fácil 2 horas. Si fuera 10 de la mañana, Claro. No llega a llega. la 1 del mediodía. Llega justo. No llega, no Acá llegan. mismo, la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las oficinas están o en La Plata, para Sí. toda la Claro. provincia. Con una re abogada pocos- sola. Con muy pocos recursos humanos como para poder llevar adelante. Hay algunas en reparticiones en el interior de la provincia, pero son contadas con los dedos de la mano y nos parece que no están a la altura de esta demanda, ¿no? De los números que estamos mostrando, Ni- que son de carne claro, y hueso. Porque no son profesionales. Son chicos que es su primer trabajo. Entre que maneja un juzgado o una fiscalía es un pinche. Chico que recién arranca. Entonces, le gusta o no le gusta, te atiende o no te atiende. Que tendría que haber como un Es sistema tremendo. más integral que donde podés llegar, haces la denuncia y después que arbitren los medios necesarios para acercarte o informarte. No. Pero Janina, en mandarte como enero decía está el abogado. encerrado. En Ay, enero a está ver, todo cosas cerrado. disciplinarias En enero se está van todo a cerrado. abordar, porque Cierra como hay tribunales. Desde Pero todos Silvia, los hay ángulos. experiencias donde se está aplicando eso. La Oficina de Violencia de Género en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Claro. es mucho más integral. Es mucho más integral, Mucho más tiene un horario de integral. atención bastante amplio. ¿Por qué no se usa ese pues, modelo ¿no? para replicarlo en otros Está las lugares? 24 horas. Las Bueno, 24 disponible. horas. Bueno, esa es la clave, ¿entendés? Está a las 24 horas, tiene un lugar donde vos, por ejemplo, podés dejar tus chicos mientras haces la denuncia entrevista, con exactamente. maestras jardineras que atienden Hay a un los equipo nenes. interdisciplinario. Por eso, En eso es ese contención, momento pero de tanta necesidad. digo, existe, entonces se puede replicar en otros lados. No es algo por que no falta existe. de conocimiento. De hecho, por ejemplo, hay varios proyectos de ley presentados desde hace un montón de tiempo que reafirman todos estos puntos que estuvimos hablando. El tema es la decisión política de avanzar y entender la emergencia, digamos, la urgencia para poder llevar adelante todos estos programas y estas políticas. Claro, lo que pasa es que tiene que ser una política de Estado. Y sí, Tiene que Es ser una así. política de Estado. Porque Todo- si vos haces una ley o que le falta, sería buena, mala, para la ley está, y te falla la autoridad de aplicación, es como no tener nada. es así. Es como no tener nada. Todas las demandas que tienen que ver con la problemática de género no se resuelven en el terreno del hogar, de lo privado, No. de lo No. particular. Tiene que haber políticas públicas porque entendemos que, bueno, hay que hacer camino, abrir caminos para que la sociedad, que está dando avances bien claros. Nosotros tuvimos un 8 de marzo recientemente con una presencia bien clara, bien contundente en la calle de miles y miles de mujeres que están pidiendo justamente este tipo de políticas, ¿no? Ser escuchadas y que se defiendan nuestros derechos. No, y aparte que sea una política pública de Estado. O sea, que sea una política de Estado. A ver, las fiscalías en la provincia de Buenos Aires tienen que regular las 24 horas. ¿Te gusta, bien o no te gusta? ¿Qué vas a hacerle? Y tiene que haber una capacitación. En el Poder Asistentes Judicial sociales. Tiene no que es haber. menor. Nosotras, por ejemplo, en el observatorio Mumalá, que hacemos este relevamiento de los medios de comunicación de todos estos casos, realmente hay veces que no es muy sencillo porque no siempre se rotula como un femicidio los asesinatos de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay alguna franja de casos que nosotras siempre mantenemos en observación, porque todavía no están públicamente reconocidos como tal, como un femicidio. Y eso también tiene que ver con la formación, con un enfoque de género dentro del Poder Judicial, dentro de la policía, dentro de las fiscalías, que son las que en general llevan adelante las denuncias, y no es menor eso. Una cosa es que se te categorice como un homicidio simple, o otra cosa categorizar la figura de femicidio. No es muy común, sobre todo en el interior, en un montón de provincias, que se entienda el alcance de lo que es esta figura, ¿no es cierto? No, y aparte, y que el Estado provea de recursos. Por ejemplo, que en la Fiscalía de Violencia de Género haya asistentes sociales, Que que haya tengan equipos movilidad, interdisciplinarios para que llevar tengan adelante. movilidad. No tienen auto para ir. O sea, si tiene que ir un asistente social y no tiene auto, tiene que ir en colectivo. O sea, que con las distancias que hay en la provincia de Buenos Aires, o sea, es necesario proveer de elementos, porque si vos tenés una comisaría,
en un lugar, sobre una calle de tierra, y le das un automóvil que no es 4x4, no puede salir policía. Claro. Es que Un ejemplo simple. el elemento fundamental es esto que decíamos antes. Si una mujer decide ir a denunciar, en la mayoría de los casos, a su pareja por violencia de género, muchas veces lo hará con sus hijos. Necesita asistencia para esos chicos y además necesita, como decías vos, asistencia económica porque tiene que separarse de ese lugar de violencia. Te agradecemos muchísimo. No, Belén, Gracias, Silvia. Inmensamente agradecida. Muy amable.